¿Me dicen si pueden ver lo que estoy compartiendo? Ya, muy bien. Entonces, bueno, la tercera unidad, la tercera actividad en este caso corresponde, siguiendo con la línea de la geometría, al cálculo de perímetro y área. ¿Ya? Vamos a ir avanzando un poquito más ahora. En la prueba anterior ustedes tuvieron que reconocer algunas figuras geométricas, ¿cierto? Identificarlas, nombrarlas, clasificarlas. Pero ahora ya nos vamos a lo que es el cálculo del perímetro y área. Vamos a trabajar con tres figuras específicamente, como lo son el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, que son en realidad las figuras base de toda la geometría. ¿Ya? Lo importante es que ustedes puedan tener claro el concepto de área y perímetro. ¿Ya? En primer lugar, el área, ¿a qué corresponde? El área es la superficie que ocupa una cosa. Es todo el espacio que ocupa. Todo el relleno, por decirlo así. ¿Ya? Eso se refiere al área o superficie. En cambio, el perímetro es la medida del contorno, de lo que lo rodea. Como cuando colocamos un cerco en un sitio, ese es el perímetro. Todo lo que lo rodea. Es la suma de todos los lados. ¿Sí? ¿Se entiende o queda duda ahí? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende ya? Vuelvo a repasar. Perímetro es la suma de todos los lados, es todo lo que va por fuera, y el área es todo lo que está por dentro, toda la superficie, todo lo que yo puedo ocupar. ¿Sí? Y para calcular el área se multiplica siempre largo por ancho. Daniel. Dígame, Daniel. ¿Se entiende? Perfecto. Habla un poquito más fuerte. ¿Se entiende perfecto? Dime. ¿Se entiende perfectamente lo que está explicando? Así que... ¿Lo entiende? Ya. Vamos ahora al cuadrado, que sería la primera figura que vamos a analizar. Si ustedes se fijan, bueno, todos sabemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales, ¿cierto? Por lo tanto, si multiplicamos el largo por el ancho, es lo mismo que multiplicar los mismos lados, porque miden lo mismo. Entonces, cuando calculemos el área de un cuadrado, ustedes lo único que tienen que hacer es multiplicar largo por ancho. ¿Sí? Ahora, el perímetro del cuadrado es la suma de los cuatro lados. Por lo tanto, como los cuatro lados son iguales, ustedes suman los cuatro lados. Si el lado vale 5, entonces va a ser 5 más 5 más 5 más 5. ¿Sí? Ese sería el área y el perímetro. Ahora vamos con el rectángulo. El rectángulo es un poco más alargado que el cuadrado, ¿cierto? El que está acá, el rectángulo. El largo y el ancho del rectángulo son distintos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer los mismos cálculos. Yo puedo calcular el área de la misma forma que en el cuadrado, multiplicando el largo por el ancho, ¿sí? Multiplicamos largo por el ancho. Si el largo mide 8 y el ancho mide 2, entonces multiplicamos 8 por 2. ¿Se entiende? Esa es la idea. Y ahora, el perímetro del rectángulo es lo mismo que en el cuadrado. Se suman los cuatro lados. No importa si son distintos, pero se suman los cuatro lados. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, si el largo mide 8 y el ancho mide 2, entonces el perímetro va a ser 8 más 8 más 2 más 2, porque tenemos dos largos y tenemos dos anchos. ¿Sí? Y aquí viene lo importante. El triángulo, que es como el problema de la mayoría de los estudiantes y que siempre le ha costado calcular el área de un triángulo. Entiéndase que un triángulo siempre va a ser la mitad de un cuadrado. Siempre. No importa la forma que tenga, pero siempre va a ser la mitad de un cuadrado. Si yo tengo un cuadrado como este, ¿se ve lo que estoy dibujando? ¿Se ve? ¿Se ve? No se ve nada. No, ¿No? no se ve nada. Veámoslo acá, a ver.
Vamos a abrir un Paint. ¿Se ve que abrir el Paint ahí? ¿No? Hola, profe. Dígame. No, estaba entrando a la clase. Ah, ya. Ya, a lo que voy con el asunto del cuadrado es, si yo tengo, ya, sí, ya vi lo que el problema que tenemos. Yo tengo el cuadrado, díganme si ven la diapositiva ahora. ¿No? No se ve nada. Ahí sí. Ahora sí se ve, profe. Cha. Ya, bien. Ahí sí se ve. Bien. Ya, lo que yo le estaba diciendo es que si ustedes tienen un cuadrado y lo parten por la mitad, ¿sí? Van a tener dos triángulos, ¿cierto? Entonces, si el área del cuadrado es largo por ancho, ¿cierto? Si yo tengo dos triángulos, entonces el área de un triángulo va a ser lo mismo que el cuadrado, pero dividido en dos. Porque un cuadrado son dos triángulos. No sé si me entienden la idea. Claro. ¿Me entienden? Sí, entiendo. Ya, vuelvo a Yo repetir algo porque no entendí. entendió. Vuelva a repetirlo, por favor, profe. Tengo un cuadrado y lo parto en dos. Tengo dos triángulos, ¿cierto? ¿Sí? El área de un cuadrado es largo por ancho. Por lo tanto, el área del triángulo es lo mismo que del cuadrado, largo por ancho, pero dividido en dos, porque el triángulo es la mitad de un cuadrado. ¿Ya? Entonces la fórmula es la misma que la del cuadrado, pero dividido en dos. Es base por altura dividido en dos, pero base es el largo y la altura es el ancho. Así que le podríamos poner L por L dividido en dos, lo mismo que el cuadrado. Así que para que no se confundan, siempre que calculen el área de un triángulo, va a ser largo por ancho dividido en dos. Ya, y el perímetro es lo mismo que la otra figura, es la suma de todos los lados nomás. Por lo tanto, el triángulo, como tiene tres lados, su perímetro va a ser la suma de los tres lados. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Un triángulo cómo se sumaría entonces? Con la suma de los tres lados. Si un lado vale 8, el otro vale 5 y el otro vale 3, entonces 8 más 5 más 3. Se suman los tres lados nomás, el perímetro. ¿Salen Ya iguales? entendí. Gracias. ¿Sí? ¿O no entendió? ¿Salen iguales? Sí, ya entendí. Ya. Ahora vamos a la actividad. Perdón, acá tengo unos ejemplos. Ustedes lo tienen en sus manos, me imagino. Esta es la guía que yo le entregué ayer. Aquí aparece un triángulo. ¿Ven el cursor que yo estoy moviendo, no? Sí. Ya. Aparece un triángulo en donde la altura que aparece ahí, con líneas punteadas, vale 42. Y el largo de abajo, la base, vale 10. Entonces, el área va a ser largo, que es 10, por alto, que es 42, y eso me da 420. Todo eso dividido en 2. Acuérdense que el área del triángulo es la mitad del cuadrado, por lo tanto se divide por 2. Y eso me da 210. Ese sería el área de este triángulo. Ahora, ¿qué es lo que aparece acá al ladito? Ese centímetro al cuadrado. ¿Eso lo entienden o no? No. Todas las áreas, chiquillos, siempre se va a escribir la unidad de medida al cuadrado, ya sea centímetro, metro, kilómetro, siempre va a ser al cuadrado en el área. ¿Ya? Cuando ustedes van por ahí, dice, se vende este terreno, 5.000 metros cuadrados. ¿Es por qué? Porque está el valor del área, de la superficie.
Y metros cuadrados es porque multiplicamos los metros del largo por los metros del ancho. Y metro por metro es metro cuadrado. Igual que los centímetros. Centímetro por centímetro es centímetro al cuadrado. ¿Se entiende? Lo único que tienen que hacer cuando calculen el área, aparte del numerito, aparte de este número, es colocarle al ladito centímetro al cuadrado. Nada más. ¿Vale? ¿Por qué tiene ese número 43 centímetros? Ahora, con el perímetro, si ustedes se fijan acá, se sumaron los tres lados. Tengo que vale 5, 6 y 6. Ese es un ejemplo. Supongamos que vale 5, 6 y 6. Entonces se suman los tres lados y me da el perímetro. ¿Ya? Es solo un ejemplo. Después tenemos un cuadrado. Este cuadrado, su lado mide 9 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, el área va a ser largo por ancho. 9 por 9. Eso es lo que dice ahí. 9 por 9. Y eso me da 81. 81 centímetros cuadrados. Acá ya no tenemos que dividir por 2 porque no es un triángulo, es un cuadrado. La fórmula es directa, largo por ancho. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿No? Solo multiplicamos 9 por 9, que es la medida del cuadrado. Ya, y el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces aquí vamos a sumar 9 más 9 más 9 más 9. 4 veces, porque estamos sumando todo el contorno del cuadrado. ¿Sí? Ya, y de la misma manera lo vamos a hacer con el rectángulo, el que aparece acá abajo. Dice que el largo es 18 y el ancho es 13. ¿Sí? Los micrófonos, a alguien se le quedó encendido. El largo es 18 y el ancho es 13. Entonces, el área de este rectángulo va a ser largo por ancho. ¿Cómo multiplicar? 13 por 18 o 18 por 13, que es lo mismo. El resultado va a ser exactamente igual. Así que ahí no se compliquen si colocan un número primero y el otro después. ¿Vale? En este caso nos dio 234. ¿Y qué cosa tiene que ir al ladito? Centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque es el área. ¿Ya? Ahora, el perímetro va a ser la suma de todos los lados, como ya lo vimos en las figuras anteriores. Sumamos 18 más 18 más 13 más 13. O en el orden que quieran. 13 más 18 más 13 más 18. El resultado va a ser el mismo. En este caso es 62. Ojo que aquí se le coloca centímetro porque es la suma de todos los lados. No es el área. ¿Ya? Entonces, eso tiene que quedarle bien clarito. En el área siempre va a ir centímetro al cuadrado o metro al cuadrado. En el perímetro solo va a ir centímetro nomás. O metros. ¿Ya? Pero no el cuadrado, no ese 2 que aparece ahí. Y nos vamos a la actividad. Profe, En esta hoja ustedes solo tienen que calcular profe, el perímetro. Dígame. yo no caché cómo sacar el perímetro del triángulo. Es la suma de los tres lados. Ah, yo tampoco, igual no puedo sacar eso. Es la suma de los tres lados. ¿Quién me habló? ¿Santa? No, no he hablado. Ahora sí. ¿Quién es Zurita? ¿Quién me habló? Volvamos a la anterior. Yo, la ¿esta? Cata igual le habló. Ya, ¿no entendieron cómo sacar el perímetro del triángulo? Profe, Dígame. yo ya envié todas mis guías ayer. ¿Ya la hiciste? Sí, ya las hice, se las envié al profe Ricardo. Ya, vale. Pero las tengo acá, Ya, listas. no hay problema. Ya, chiquillos, el que me preguntó por el perímetro del triángulo, acá está. Dice que el triángulo, el perímetro es la suma de los tres lados. Yo tengo que sumar los tres lados nomás. Los valores se los damos, obviamente. Acá hay un ejemplo. Acá si ustedes se fijan, supongamos que el triángulo mide 5, 6, 5, 6, 6. Entonces sumamos los tres números y ahí nos da el perímetro. Ah, o sea que se suma nomás. Se suma nomás, nada más. Lo mismo Ah, que en ya, el bueno. cuadrado Ya y entendí. lo mismo que en el rectángulo, se suma nomás. Lo importante es que en el área no se equivoquen, ¿ya? Porque en el área dijimos que era largo por ancho. Ya eso se multiplica, ¿o no? Se Sí. divide. En el cuadrado se multiplica largo por ancho y en el rectángulo también se multiplica largo por ancho.
¿Ya? En el triángulo no se Y en divide. el triángulo se multiplica largo por ancho, pero después se divide por 2. Ah, ya. ¿Ya? Porque acuérdense que el triángulo es la mitad de un cuadrado. Por eso se divide por 2. ¿Ya? Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí entendí. Acá está la actividad. Dice, calcula el perímetro de las siguientes figuras planas. Recuerda que este se calcula sumando los lados de cada figura geométrica. O sea que tienen que hacer aquí ustedes, en cada uno de estos ejercicios, ahí en el recuadro que aparece ahí, hacer el ejercicio y acá donde dice P es igual, colocan el resultado. ¿Ya? Y solo tienen que sumar esos valores. En la primera figura tienen que sumar 4 más 2 más 6 más 3. Hacer el ejercicio acá y aquí el resultado. Y no se le olvide colocar centímetros, porque es perímetro. Ya al resultado se le coloca el valor y después la unidad de medida que es centímetro. ¿Vale? Lo mismo se hace acá, 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 acá y acá, en todas. Todas las figuras tienen sus valores. En la última, el rectángulo tiene el largo y el ancho, pero ustedes obviamente saben que el otro largo mide lo mismo y el otro ancho también mide lo mismo. Profe, ¿Ya? a mí me faltó escribirle los centímetros al ladito. Arréglalo porque todavía... Y después se lo vuelve a enviar al profe. Ah, ya, gracias. Ok, no hay problema. Ya, eso sería lo que corresponde al perímetro. Y ahora nos vamos con el área. En el área tenemos que multiplicar largo por ancho, ¿cierto? Y en el caso de los triángulos, aparte de multiplicar el largo por ancho, dividimos por 2. Acuérdense de eso. ¿Sí? Tenemos 4 ejercicios acá, más uno que tiene que ver con que ustedes midan su puerta. Los ejercicios que aparecen no son complicados, porque aparecen 2 rectángulos, un cuadrado que es el celeste y un triángulo que es el morado. En el triángulo les di el largo y el alto, ¿ya? Así que está fácil. Solo tienen que multiplicar y después dividir por 2. Y en la otra figura simplemente multiplican largo por ancho, nada más. No se le olvide colocar centímetros al cuadrado, como en los ejemplos. Y en la actividad número 3 dice, calcula el perímetro y área de la puerta de tu casa. Para ello deberás medir el largo y el ancho de tu puerta y luego aplicar la fórmula. Lo mismo que hicieron con la figura, pero ahora lo hacen con su puerta. Ojalá pudieran tener alguna wincha, o si no, con la regla nomás van sumando y anotan en su cuaderno las medidas del largo y el ancho y después lo calculan, ¿sí? Usando la misma fórmula que en los rectángulos. ¿Quedó alguna duda, chiquillos? Profe, Está ¿cómo súper con la clarito. puerta? Dígame. ¿La puerta de la casa? ¿Sí? Cualquiera de tus puertas. Ya. ¿Eso es lo mismo? Profe, Igual que el rectángulo. Ah, ya ahora. Profe, Dígame. disculpe, llegué tarde, es que estaba haciendo las cosas. Ya. Y nos vamos yendo. Sí, disculpe. No, no hay problema. Pero si tiene alguna duda, aprovecha ahora. Ya. Aprovecha profe, la ¿el pregunta. cuadrado se multiplica por 2 o por 4? Perdón, ¿el cuadrado? ¿Se multiplica por 2 o por 4? No entendí eso. ¿El área o el perímetro? ¿A qué te refieres? El área. El área es largo por ancho. Son músicos, hermano. Ah, ¿cómo? Pucha. Chiquillos, el área del cuadrado y el área del rectángulo es largo por ancho, nada más. Multiplican el largo por el ancho. Eso es todo. Ujú. No se le olvide colocar los centímetros cuadrados. Y la del triángulo es también largo por alto, ¿ya? Largo por ancho, pero dividido en 2. Una vez que multiplican largo por ancho, el resultado que les dé, lo dividen por 2. O sea, en la mitad, ¿ya? Solo el triángulo. Ya. No se van a equivocar. Y los perímetros para todas las figuras siempre va a ser la suma a todos los lados. Ahí no hay que confundirse. Siempre vamos a sumar todo el contorno. ¿Y el área Claro. ¿El área del triángulo? del...? Ajá, sí. El área del triángulo es el largo o la base multiplicado por la altura. Ah, Y ese como 6 por... resultado se divide en 2. Ah,
yo le explicaba a los compañeros al principio, cuando tú no estabas en Némesis, el triángulo es la mitad de un cuadrado. Siempre, 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 siempre va a ser la mitad de un cuadrado. Por lo tanto, si el área del cuadrado es largo por ancho, entonces el área del triángulo es lo mismo, pero dividido en dos. Porque es la mitad del cuadrado. ¿Ya? Ok. Pero para que no te confundas, es siempre la base del triángulo, o el largo de abajo, por la altura, y eso al resultado que te dé, lo divides por 2. Ah, ya entendí. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? Eso por el cuaderno. Sí. Sí, lo pueden hacer en la misma guía y le sacan fotos si es que la imprimieron, o en el cuaderno si es que no la tienen impresa. Y me envían la foto, como siempre, no. Pues. Ya. ¿Ya? Profe, las guías se pueden imprimir entonces. Me ahorro de estar escribiendo en el cuaderno. Sí, Sí, pues sí, no hay problema. No hay ningún problema en ese sentido. Ustedes lo ven de la manera que les acomode más. ¿Ya? ¿No? ¿Cuánto de plazo hay para eso, profe? Yo no tengo plazos, si puede ser hasta el otro lunes o la semana de recuperación, porque acuérdense que esta semana es la última de octubre en cuanto a actividades y la otra semana es de recuperación y ustedes tienen actividades extras, creo, de matemática y lenguaje. Va. Ah, ya. Así que tienen estas 2 semanas para hacerlo. ¿Ya? Oiga, Pero hazlo- háganlo. hazlo hoy No día, se ¿no? dejen Yo hazlo estar. hoy día. No se confíen, no se relajen. Queda Yo poquito. hazlo al tiro. Ya, profe, el otro mes le entrego la tarea. El otro año. El otro año. No, un gusto verlo, chiquillos. Si no hay más dudas, bueno, no pudimos interactuar con todo, pero me imagino que quedó claro, ¿cierto? Está bien. Sí, está bien.